ustedes pensando balonco y un poco. Se para que Uri dice pública de para que Uri, los munderos, que son buenos ustedes, hasta la balón, y se moría de ese cheche, dice Pacheche, no canta todo. Dice moría dice cosas malas, dice mundero dice, son cosas malas, dice que moría dice, y cambia premio. Dice carajo, dice uno, dice caribe, dice moria, dice carajo, dice pastor, dice carajo, azul, dice pintore, pero carcasa de característica, dice carajo, dice que país, dice Juan, dice eso, dice patrimonio, dice los mujeres, dice los mujeres. Cuentan conmigo, cuentan lo que lo que es malo, cuando voy a acá, la página. Cuentan conmigo, cuentan lo que, 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 cuentan lo que. Dice, buenas noches, dice el pastor, dice el Kiruy. A que monta, dice el pastor, dice Paquiano, dice el pastor, dice Tata, dice que San Pedro dice buscar el todo mundial, dice ya va, dice Sara Malón, dice cuando todo el mundo dice Caliré, dice que Pablo ya dice Cheche, dice Bacheche, dice para que venga, dice Carajo, Julián Ganga, dice para que cuenta, dice Bacheche, dice para que Julián dice los mujeres, dice que son corruptelas, que son dice cosas malas, dice Cariado, dice a hueso Cahué, mañana son mañana. Cuando trabajamos en Sara Malongo es muy diferente a trabajar una ensara con Ensambi, con Dios. Cuando trabajamos o ensaramos una ensara Malongo con inquisis Malongo, con espíritus malignos, espíritus malos, es muy diferente a cuando hacemos una ensara para ayudar a una persona o para poder vencer una guerra. Tenemos que utilizar las fuerzas de Lucancasi, la fuerza de Candiampembe en el mundo Carire. Y es por eso que siempre hacer un trabajo de malas artes va a ser mucho más problemático que hacer un trabajo para ayudar a una persona con ensamble, para abrir los caminos o para poder quitar las malas corrientes que tiene para que su vida cotidiana pueda trabajar o funcionar mejor. Lo cierto es que trabajar Malongo es un gran problema. A pesar que todos tenemos que trabajar con Malongo o hacer un muñeco con quimbanza, con hierba pata de gallina, que es uno de los muñecos más antiguos en la religión, que se ha mantenido en un tabú por cientos de años y que muchos ganguleros lo desconocen. Es por eso que un muñeco brujo con quimbanza, con hierba pata de gallina, que pertenece al cuyo, a Lucero, ya que Lucero lo podemos utilizar para hacer buenas artes o malas artes, dependiendo del trabajo que nosotros necesitemos. Y es por eso que presentamos un ataúd donde vamos a trabajar en él y vamos a poner a nuestro enemigo en la representación de un muñeco de quimbanza, de hierba pata de gallina. Los verdaderos ganguleros no van a la botánica donde venden artículos religiosos a comprar un muñeco, porque no tiene las acciones
necesaria para hacer la ensara que nosotros queremos hacer. Por eso un verdadero gangulero hace el muñeco lo mismo de tela que de cangre y mazango de hojas de maíz, que también lo podemos utilizar o hacer con hierba quimbanza, hierba pata de gallina, y esto va a servir lo mismo cuando hacemos un trabajo bueno o un trabajo malo. Si hacemos un trabajo malo, vamos a cerrar las corrientes del enemigo y vamos a poder trabajar directamente cerrando esa fuerza que el enemigo puede tener en contra de nosotros y nosotros cerrar todas las acciones que él pueda tener, porque estamos trabajando con lucero, con los chinchiricú. Cuando decimos los chinchiricú, estamos haciendo trabajos malongos con lucero, y esto va a cambiar totalmente la forma de trabajo que utiliza el gangulero para así vencer cualquier tipo de huanga o guerra. Los dingangas son espíritus que viven en el monte. Podemos amarrar a la persona con 2 pedazos de quimbanza haciendo un nudo, y también el gangulero no cristiano se corta y saca la menga para darlo a una matari o darlo también a la quimbanza, a la hierba pata de gallina, en un dilongo o un plato. Y las presentaciones en los dilongos o platos nos sirven lo mismo para hacer buenas o malas acciones, para hacer buenas presentaciones o para hacer malas presentaciones, determinando así, utilizando la tijera llamada kesi ensama. Esto va a cortar las corrientes del enemigo, cualquier acción que él haya hecho en contra de nosotros. Presentar un muñeco brujo hecho de quimbanza, de hierba pata de gallina, lleva más profundo todas estas artes o toda esta mayumba, toda esta brujería que se ha mantenido en un tabú para tantas personas. ¿Por qué damos esto? Porque queremos que todos puedan aprender a defenderse. Cuando hay un padrino que nos está echando brujería, cuando hay un padrino que no lleva las leyes religiosas, que es un delincuente, que es un estafador, que quiere hacerle daño a un ahijado, ahora el ahijado va a poder defenderse de la brujería que le puede hacer un padrino. Un padrino no está supuesto, porque la enganga no lo permite, que le haga brujería a uno de sus hijos. Pero estos ganguleros que no conocen reglas ni conocen formas primitivas correctamente, empiezan a hacer tipo de brujería que no solo es la brujería, sino el mal pensamiento encima de los ahijados que ha tenido, porque ese ahijado ya no le produce ese dinero que le producía, o ese ahijado no quiere ser un esclavo de él y simplemente se pone bravo con el ahijado y lo quiere botar, y entonces empieza a hacer tipos de trabajo que pudieran afectarlo de cierta modo. Pero una verdadera enganga no permite que le hagan brujería a un hijo de ella, a una persona que se rayó. La suerte que te da la enganga no se la puede quitar el padrino. A la vez que la enganga te da esa suerte, el padrino no la puede quitar. Y estos son muchos casos de los ahijados que tienen mucha suerte y que el padrino carece de ella. Y ahí vienen los conflictos entre el ahijado y el padrino, porque cree el padrino que el ahijado quiere pasar por encima de él, y simplemente ese ahijado, la enganga, lo premió con esa suerte y tiene esa gran vida que él no puede tener. Y muchos de estos padrinos, como son la mayoría, o no vamos a decir que son todos, pero son delincuentes que están buscando dinero en base a esta religión. Por eso decimos que esta religión es muy lucrativa,
y como es muy lucrativa, pues trae todos estos problemas por el dinero. Y si bien la tijera llamada Kenshi Ensama va a cortar las corrientes del enemigo, también la tenemos que usar en la enganga cerrada, porque si nosotros abrimos la tijera en la enganga, pues simplemente la enganga la tijera a romper las acciones que tiene las corrientes. Las corrientes de la enganga van en movimiento circular a la izquierda y a la derecha. Primero a la izquierda porque cuida la parte del corazón, la parte izquierda del tata, del dueño. Y después a la derecha porque así recoge las acciones que han estado mandando otros religiosos. Bueno, el conocer sobre las Ensara Malongo es más allá de los conocimientos que pueden tener otros religiosos solamente haciendo ensaras de ensambi, suculando el encombo de la persona. Ya cuando entramos a este mundo religioso donde se encuentra la maldad, donde se encuentran las personas malas, donde el gangulero no tiene corazón en hacer ningún trabajo en contra de su familia, en contra de su hijo, de su esposa, de su mujer, de aquellos que viven con usted, estamos en presencia de un problema grande entre los propios religiosos. A pesar que todo es la misma religión, el Palo Mayombe, pues lo que sucede es que entre propios hermanos, como dicen, empiezan a tirarse flechas y no catalogan a otros hermanos religiosos que es de la misma religión en el mismo ángulo que ellos se encuentran, porque ellos siempre quieren ser aquellos que sobresalen a los demás, y cuando se encuentran opacados por otros religiosos que saben más, pues simplemente no resisten esa envidia que tienen a las personas que conocen o que saben sobre estos rituales. Muchas personas, cubanos, han nacido en la idiosincrasia de esta religión. Como hemos dicho otras veces, esta religión llegó a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Y hoy es un hecho real en muchos países, ya que ha sido transmitida por los cubanos. Esta religión, fuera de Cuba, es sumamente joven, tendrá unos 50 y pico de años, y simplemente no ha llegado completa a las personas. Y es por eso que enseñamos formas primitivas que hemos mantenido en un tabú y que hoy en día las enseñamos no solo para conocimiento de los religiosos y puedan los religiosos defenderse de la brujería que le hagan a otras personas, sino que engrandecemos esta cultura en la forma más auténtica y primitiva que antes nunca habíamos visto. Y es por eso que un religioso del Palo Mayombe es un hombre integral o una mujer integral, una mujer sencilla, una mujer que mantiene, que no se mantiene en chisme, que no se mantiene en enredo, que no está hablando de otras personas, igual que un gangulero. Un gangulero no es chismoso, no es enredador, un gangulero no trae chisme ni lleva chisme. Un gangulero se lo dice en la cara lo que le tenga que decir a cualquier persona, gústele o no le guste. Un gangulero es un hombre de respeto o una mujer de respeto y no entran en chisme, no entran en enredo. Eso de que dime que te diré y te digo por aquí, te digo por allá, eso es como un chanchullo, que son chismosos porque su vida es así, de chismosos y enredadores. Porque un hombre que tenga una buena educación por su padre, el padre le dice de que no se meta en chisme, ni que se meta en enredo, ni que hable mal de otra persona. Y esto sucede, se está viendo aquí que no han habido educación desde la casa, no tienen educación. ¿Cómo van a tener una educación religiosa? ¿De qué forma la van a tener si ellos no tienen ningún concepto lo que es esta religión? Ni ellos nacieron en ella. Ellos tomaron esta religión como tomar otra cosa, como tomarse un vaso de agua. Estas formas primitivas son muy complicadas y a la vista de los religiosos puede resultar muchas veces en conflictos.
Un muñeco hecho de quimbanza, hierba, pata de gallina, se remonta a cientos de años atrás. Y esto es bueno conocerlo, porque usted no tiene que en ningún momento ir a buscar a una botánica ningún muñeco, porque no tiene las acciones necesarias para hacerle el trabajo. Estos religiosos que te dicen, tráeme un muñeco, tráeme esto no saben nada. Estos simplemente están, como dice, tanteando con los ojos cerrados. Pueden lo mismo coger eso que otra cosa. Tengan cuidado con lo que cogen. La mayumba o la brujería se remonta a cientos de años. Banquita, Bacalú, los antepasados, son los que dejaron esta religión. Por eso decimos Dingansuá, bendiciones para todos. Dedíquense a hacerles bien. Dedíquense siempre a ayudar a las personas. La religión es para eso, para ayudar a las personas, no para estar echándole brujería a nadie por gusto, porque eso tarde o temprano va a repercutir en usted si usted no sabe, como religioso, trabajar estas formas primitivas. Al hacer todos estos trabajos, nos estamos remontando a cientos de años. Cuando hacemos un trabajo de esta índole, nos arrodillamos, cucama, nos arrodillamos para hacer cualquier tipo de trabajo. Trabajamos siempre con enfinda en toto. Trabajamos siempre con tierra de cementerio, porque así lo merece la ensara. Y de esta manera pedimos fuá cuacó. Fuá cuacó quiere decir que la persona se vaya en fuiri. Fuá cuacó, fuá cuacó, fuá cuacó, fuá cuacó, fuá cuacó. Es como pedimos arrodillado fucuama alante de la enganga, alante de la representación de un ataúd que va a ser, como dice, el enfuaenzo, la funeraria, porque se va a velar en vida a la persona. Esto es complicado, porque trabajar la religión es muy complicado cuando te dedicas a hacer malas artes. Las engangas cristianas sabemos que pueden trabajar buenas o malas artes, pero un gangulero que conoce de la religión siempre dedicará la enganga cristiana para hacer buenas artes y no va a molestar la enganga cristiana con buenas acciones para convertirla o quitarle el crucifijo para hacer una ensara malongo, porque trae repercusiones en la enganga. Por eso los verdaderos ganguleros tienen una enganga para hacer daño, tienen una enganga para hacer bien, y así funciona separado esas corrientes una de las otras. Sí podemos hacer una ensara malongo con una enganga cristiana, pero si tenemos una enganga judía, nos va a ser mejor para trabajar esas malas artes. En el mundo fantástico de religioso, todo es una intriga. El padrino tiene una intriga en base a lo que te está enseñando. Los trabajos religiosos tienen intriga en base a lo que se trabaja. Y siempre va a haber ese problema donde no va a aprender lo necesario si usted no tiene un padrino que lo está enseñando o visita esta página para conocer más. Podemos ver este tipo de firma llamada tablero. El tablero es bueno porque llamamos diferentes deidades en un solo espacio. Y en este caso estamos haciendo una ensara malongo en representación de Lucancasi, Candiampembe, en el mundo carire. Y es por eso que siempre aprender nos va a dar
esa oportunidad de tener más opciones en lo que estamos ensarando, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando. Muchas veces nos hemos preguntado si queremos hacer ensaras malongo o ensaras de ensamble. Mi recomendación es que siempre hagan ensaras de ensamble, que ayuden a las personas. Pero, indiscutiblemente, todas estas formas de trabajo están incluidas en las reglas congas del palo mayombe y por eso podemos utilizar las buenas o malas acciones que quiera el tata hacerle en ese momento en base a estas representaciones que podemos enseñar con un ataúd, con 2 platos, con una matari, con yerba quimbanza y con entoto, de enfinda en toto. Y así trabajamos pidiéndole, dicen, Uria, te lo dicen carajo, dicen yo pide, dicen los mundeles, dicen que son cosas malas, dicen, Uria, te lo dicen carajo, porque dicen yo manda, dicen los inquisi, dicen malongo, dice que Uria te lo dicen ganga, dicen tulumana, dice Uria te lo dicen los mundeles, dice carajo, dice Uria te lo mundeles carajo. El gangulero llora en vida al enemigo. Y es por eso que siempre tenemos que tener cuidado cómo nosotros llamamos estas fuerzas del mal. Porque como decimos, una cosa es llamarlo a Lucancasi y otra cosa es verlo venir. Por eso, siempre, sin duda, el que conozca más sobre la religión es el que va a ganar la guerra que tengan en contra de otros enemigos. Atraerle esta fuerza nos puede complicar nuestras vidas. Se pueden quedar acciones que nos pueden perjudicar o malas corrientes que nos pueden estar perjudicando después que terminamos de hacer la ensara, de hacer el trabajo. Antes no. Después que se termina la ensara, al recoger todas estas acciones o ponerlas en el ataúd arriba de la enganga por 4 días, por 7, por 9, no más que eso, porque está también rompiendo las acciones de la enganga, porque la enganga automáticamente se va a dedicar a trabajar en contra de este enemigo y va a dejar sus corrientes. Y es por eso que mantenemos la ensara arriba de la enganga, pero no más por 4 días, o por 7 o por 9. Ya 9 es mucho. Siempre yo trato de mantener las ensaras arriba de la enganga por 4 días, no más, para después llevarla al cementerio, enterrarla o simplemente darle camino para donde indique el espíritu, el inquisi, el banfume, el muerto principal de la enganga. Como decimos, la tijera se llama Kesi en Sama. Los antepasados le dicen banquita bacalú. Y el gangulero también arrea encima del ataúd en contra de ese enemigo, mandando todas esas acciones para esa persona, todas esas malas acciones que se ha pedido en contra de ese mundele, de esa moana o de la persona que se haya pedido cuando se ha hecho la ensara o el trabajo. Prendiendo fula. La fula es pólvora, para el que no conoce, al que simplemente es curioso en esta religión y sepa que los religiosos pueden ser muy peligrosos cuando son personas que no tienen muchos conceptos religiosos, pueden ser peligrosos porque por cualquier cosa ellos van a utilizar la enganga para hacer una ensara malongo en contra de usted, de su familia, de todos los que viven en la casa. Y estos son las personas o los religiosos más peligrosos porque no tienen conceptos religiosos ni le interesa
lo que le puede suceder después a su propia familia o a él por hacer ensaras malongo, hacer trabajos malos. Una vez más, saludamos a todos los tatas, todos los tataitas, todas las yayis, todos los enguellos, que se dediquen a hacerles bien, que aprendan a hacer ensara malongo, y si es no necesario a poderlas hacer, no la hagan. Siempre dedíquense a las buenas acciones para así prosperar en la vida, porque la brujería mala se encuentra en las personas malas y se encuentra ahí también la envidia. Y muchos religiosos desconocen estas formas de trabajo y se pueden ver después en complicaciones a través del tiempo. Un salam aleikum para todos los tatas, tataitas y yay. Dice perfume, dice brujero, de canima, de calunga, de todo, yaca, mandaca. Dice fume, dice Congo cheche, del licuado, con la lomo, con la vena, del doping, de la sabana, con el Congo, de la montaña, del cielo, del sol, del estango, dice callado, la mandaca, de Uruya Macondo, Congo de Lune, Congo Lumundemo, Lugo, Columé, Bandó, Lento, Bandá, Congo, Mandaca, Mende, Descende, Congo, Descende, que Curumo, Bandá, dicen callado. Dice que cuenta, dice cheche, todos los días, dice Bocaca, dice Tucumana, que hago, dice abuelos, Androla dice con algo, mamá con blanco, fue para todo, mamá con blanco, cuenta yoca, cuenta fume, y tite de loco para que haga la cheche. Dice Tataína, dice Sara, dice Nata de blanca, en vez de cuenta el combo, modelo Tataína. Sucula Salvanda, Huiza Bandar Fume, Ensalada Marejo, dice Pato, dice Tata dice Gay, dice que Sucula dice los gomos, dice todos los diablos, y Agüe, Sala Marejo, dice mi Salvanda, mi Casa, mi Cubayete, mi Lucero, dice Sala Marejo, dice mi Sasi, Sierra Valle. Dice Sala Marejo, dice para todo el mundo, que cuenta, dice Ganga, Cheche, Bachecha, dice Ganga, Humana, dice Huiza, dice para todo, dice Criollo, Ganga, Humana, dice Luciteto, Luricutela, Luciteto, Huiza, Urian, Suso, Fula, Cheche, cuenta una caga, Tani, Pangueano, cuenta, Bacheche, dice Vecina, dice Cumalón, dice Finca, en Acuchero, dice Cuenta, dice Cheche, dice Paco Licencia, dice de lo propio, dice Centella, dice lo propio Remolino, dice lo propio, dice Lurumba, que va a obrear, dice los mundeles, que son, dice facenas, que son multurilas, dice que son mundeles, dice Cariá, dice que va, dice como dice, Piango, dice Mencila, dice Murtela, dice como mundeles, dice como Juan. Dice con Patoco, dice son cosas malas. Dice Uria, dice nuestra casa. Uria, dice Cariapema. Uria, Cariá, todos los infui, que cuentan, dice Ganga, dice Malón. Dice Cariá, todos dicen Cariá, Ganga. Dice que cuentan, dice Cheche. Dice Cariá, Finda, dice todo. Dice que va a obviar, dice lo de Urumba. Dice lo propio Fumi, dice Callao, dice Guaco,